Vamos a sumergirnos hoy en una de las grandísimas obras maestras de la literatura del siglo XX. Hablo de Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar. Pero ojo, esto no es una simple biografía, es algo mucho más íntimo, más profundo. Es la autobiografía inventada de un emperador romano que echa la vista atrás al final de su vida. Y ya de entrada, Yourcenar nos mete de cabeza en la mente de un filósofo. Esta cita, nada más empezar, ya marca el tono de todo lo que vamos a leer. Es una meditación serena, muy profunda sobre cómo somos, sobre la aceptación y sobre cómo cultivar la sabiduría. La idea de partida del libro es elegantísima y a la vez muy potente. Resulta que toda la novela es en realidad una larguísima carta. Es el emperador Adriano, ya mayor, enfermo, escribiéndole a su sucesor, un jovencísimo Marco Aurelio de 17 años. Lo que le está dejando en herencia no es solo un imperio, es la suma de toda una vida. Y aquí está la genialidad de todo esto. No estamos leyendo un libro sobre Adriano. Yourcenar consigue que sintamos que leemos un libro escrito por el propio Adriano. Es una autobiografía ficticia, sí. Se basa en una investigación histórica brutalmente rigurosa, pero la autora imagina y construye todo su mundo interior, sus dudas, sus reflexiones. Es como si le diera voz a la propia historia. Y cuando digo rigurosa, no exagero. Marguerite Yourcenar le dedicó más de 30 años a investigar, escribir y reescribir esta novela. Fue literalmente la obra de su vida. Y esa dedicación, creedme, se nota en cada una de las páginas. Claro, con semejante dedicación, el resultado es un personaje absolutamente inolvidable. Yourcenar no nos presenta a un personaje de una sola pieza, para nada. Nos muestra a un hombre de una complejidad enorme, lleno de contradicciones que lo hacen fascinante, un hombre dividido entre el deber público y sus pasiones más privadas. Por un lado teníamos al emperador, el estratega, el que mandó construir el famoso muro en Britania, el administrador que se pasó el reinado consolidando las fronteras para traer la paz al imperio. Pero, por otro lado, estaba el hombre, el poeta, el filósofo con alma de estoico, el enamorado del arte griego, un viajero incansable. Para que nos situemos un poco, recordemos un par de fechas clave. Su reinado arranca en el 117 después de Cristo y enseguida se pone con grandes proyectos como el muro. Pero si hay una fecha que lo cambia todo, es el 130, la muerte de Antino. Un suceso muy personal que marcó a fuego el resto de su vida y de su reinado, hasta su propia muerte, en el 138. Y es que, más allá de la crónica histórica, el verdadero corazón de esta novela son las reflexiones de Adriano. Esa carta que le escribe a Marco Aurelio es la excusa perfecta para meditar sobre los grandes temas que nos tocan a todos: el poder, el amor, la pérdida y, por supuesto, la muerte. El primer gran tema, como no podía ser de otra forma, es el poder. A ver, ¿cómo se enfrenta un hombre a tener una autoridad casi absoluta sobre el mundo conocido? Pues para Adriano, el poder no es un instrumento para la tiranía, sino para poner orden. Esta frase resume su filosofía a la perfección. Él no buscaba la gloria conquistando nuevos territorios, sino la permanencia, la estabilidad. Para él, construir ciudades, acueductos o defensas era una forma de imponer un orden lógico y duradero sobre el caos. Era, en sus palabras, colaborar con el mundo para hacerlo un poco mejor. Esta es una pregunta fundamental, porque a pesar de ser el hombre más poderoso del planeta, la novela nos enseña que lo que de verdad lo definió, lo que lo desgarró por dentro, no fue su imperio. Fue una relación personal. Y la respuesta a esa pregunta nos lleva de lleno al episodio más famoso y sin duda más doloroso de su vida, su intensa historia de amor con un joven griego de Bitinia llamado Antínuo. El amor de Adriano por Antínuo no fue un amor cualquiera, fue el gran amor de su vida. Pero la tragedia llegó cuando el joven se ahogó en circunstancias bastante misteriosas en el río Nilo. El dolor de Adriano fue tan devastador, tan inconcebible, que hizo algo que nadie había hecho antes: lo convirtió en un dios. Fundó una ciudad en su honor, Antinópolis, y llenó el imperio con estatuas de su rostro. Esa pérdida lo atormentó hasta el final de sus días. La muerte de la persona que amaba se convirtió para Adriano en una especie de ensayo general para su propia muerte. Ese dolor tan íntimo, tan personal, le obliga a mirar de frente, y de una forma mucho más cruda, a la gran pregunta universal: el hecho de que la vida tiene un final. Y esto nos lleva a una de las frases finales y más potentes de todo el libro. Resume esa visión, muy influenciada por el estoicismo, de aceptar el final no con miedo ni con resignación, sino con lucidez, con plena consciencia y con serenidad. Aceptar por completo lo que significa ser humano. Entonces, después de todo este viaje por la mente de Adriano, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué sabiduría nos deja este rey filósofo a través de la maravillosa pluma de Yourcenar? Podríamos resumir su sabiduría en 3 grandes lecciones. Primero, contemplar la mortalidad, pero no para tenerle miedo,
sino para usarla como una brújula que nos dé propósito en la vida. Segundo, construir con un sentido, dejar un legado de orden y de belleza, da igual a qué escala. Y tercero, y quizá lo más importante, vivir plenamente, abrazar el amor, el arte, las experiencias, como lo único que de verdad nos pertenece. Porque al final, Memorias de Adriano es mucho, muchísimo más que la historia de un emperador. Usa la historia como un inmenso escenario para explorar las preguntas eternas. ¿Qué significa vivir, amar, gobernar y morir? Es una obra que simplemente está por encima del tiempo. Y terminamos con esta pregunta que es como darle la vuelta a la idea del libro. Yourcenar imaginó la carta que escribió Adriano, pero esta obra nos invita a reflexionar. Si tuviéramos que resumir nuestra vida en un solo mensaje para los que vengan detrás, ¿cuál sería el contenido de esa carta? Ahí, justo ahí, reside la verdadera magia de esta novela. Muchas gracias por la atención.